Bienvenidos y bienvenidas a esta primera incursión donde vamos a explorar el tema del cáncer. Pero antes de entrar, vamos a poner un poco de contexto porque esto es un juego, es un role-playing. Venimos de una sesión donde hemos explorado el origen de la vida en la Tierra y hemos entendido que somos muy afortunados por haber sobrevivido a no una, sino a por lo menos 5 extinciones masivas de un montón de especies. Y es un milagro que estemos aquí. Cuando nace una vida en la Tierra y lo tiene todo, vive en abundancia, vive en salud, tengo de comer, tengo un techo, y ya no tengo que pensar solo en sobrevivir. Estoy disfrutando, estoy jugando, seas un niño o una niña. Llega un momento en el que te enfrentas a un problema y tienes que resolverlo. Vamos a imaginar que ese problema es un problema de salud. Un problema de salud que puede tener el niño o niña, adolescente tal vez, o que simplemente se preocupa por otra persona que tiene un problema. Entonces ahora tenemos tecnología para hacer una investigación más allá de preguntar a expertos y de buscar en libros. Gracias a esta tecnología, si nos ponemos en el lugar de este niño o niña de aproximadamente, vamos a poner unos 12, 13, 14 años, vamos a pensar en un problema que sería a nivel de salud y vamos a preguntar en este explorador llamado Vivaldi de que se muere la gente. Sí, es una pregunta que podríamos lanzar directamente y en este caso se abre un explorador llamado Start Page. Muerte, cese irreversible de todas las funciones biológicas que sustentan un organismo, el fin de la vida. 10 causas principales de defunción. Y nos sale un Instituto Nacional de Estadística, interesante, y el World Health Organization. ¿Sí? Con esta primera pregunta que nos pueden hacer, como esa preocupación, aunque normalmente es porque ya hay un problema, pero ahora vamos a explorar pues, qué tipo de problemas nos podríamos enfrentar. Ya tenemos una temática en específico, pero es mejor que vayamos a una fuente donde nos dé un mapa. Ahora la tecnología nos... Vamos a ver si con este segundo resultado va un poco más rápido, perfecto. Tenemos un total de defunciones estadísticas del 2024 y tenemos enfermedades del corazón, cáncer de bronquios y pulmón, enfermedades cardiovasculares, corazón-corazón, demencia, insuficiencia cardíaca. Pero de estas vamos a utilizar una palabra que es utilizando el Google porque es aún hoy uno de los exploradores más usados, google.com. Vamos a preguntarle con esta información. Habla con Gemini. Probar ahora. Como nos lo ha ofrecido, vamos a hacerlo así. Iba a preguntar a Google, pero esto es como preguntar a Google con su inteligencia artificial. Tengo estos datos y los pego, ¿sí? ¿Qué enfermedad da más miedo? ¿O cuál es la que hace que la gente más se preocupe? Lanzamos la pregunta y en este caso Gemini 3 nos va a dar una estadística. La que más preocupa socialmente es el cáncer. Aunque las enfermedades cardiovasculares suelen matar más a personas, el cáncer de bronquios y pulmón suele generar más miedo inmediato. ¿Por qué da miedo? Porque se asocia con procesos largos, tratamientos invasivos, una pérdida de control sobre el propio cuerpo. Y esto es muy importante. Pérdida de control sobre el propio cuerpo. ¿Qué haría yo ahora mismo? Coger esta información, abrirme
un documento. En este caso, para que todo el mundo lo pueda utilizar, voy a usar el LibreOffice, porque es como un Word, pero que es gratuito. Y en este Word gratuito, en el Writer Document, voy a poner simplemente estas palabras. Pérdida de control sobre el propio cuerpo. ¿Sí? Dato clave. Es la única categoría principal que muestra un crecimiento notable, especialmente en mujeres, etcétera. Entonces, lo importante es, si nos da una estadística de cáncer, vamos a preguntarle qué es el cáncer y qué tipos hay. ¿Sí? Con esto, simplemente en una búsqueda rápida, gracias a la inteligencia artificial, tenemos información en mucho menos tiempo. No es una sola enfermedad, sino un grupo enorme de enfermedades, más de 100 tipos, que tienen algo en común, el caos celular. Bueno, ya tenemos una idea y esto nos sirve para coger ideas. Tenemos la primera idea, que es la enfermedad que da más miedo es el cáncer. El cáncer está relacionado con una pérdida de control sobre el propio cuerpo, que esto es lo que da el miedo, incertidumbre. Y el cáncer no es solo una enfermedad, sino un grupo de enfermedades que tienen en común el caos celular. Caos celular también es importante. ¿Qué es exactamente? Las células nacen, crecen, se dividen y mueren de forma ordenada. El cáncer ocurre cuando ese proceso se rompe. Vale, esto es importante para tenerlo como una definición. Bien, guardamos esta información. Células rebeldes. Una célula sufre un error en su ADN, en lugar de morir, empieza a vivir sin control. Vale, tenemos algo importante y es el error en su ADN. Eso también lo voy a apuntar como algo importante. La formación de tumores, estas células sobrantes forman masas de tejido llamadas tumores, ¿vale? Y hay una invasión, metástasis, también guardamos esta información, que si no se detienen, las células pueden viajar por la sangre o el sistema linfático y plantarse en otros órganos. Entonces, de aquí ya podemos extraer una información, pero aún es muy diversa. No nos da una tranquilidad sobre qué es y sobre todo qué podemos hacer ante esto. Tipos de cáncer. Estamos en la parte informativa. Se clasifican a nivel médico, por ejemplo, por el lugar donde aparecen. Carcinomas, que se forman en la piel, son los más comunes, o en tejidos que revisten los órganos como el pulmón, mama o colon. ¿Sí? Entonces, con esto ya sabemos que podemos investigar sobre el pulmón, sobre la mama, sobre el colon y sobre la piel como tipos de cánceres más comunes. ¿Vale? ¿Por qué se expresan ahí? Los sarcomas se originan en tejidos de soporte, huesos, cartílagos, grasa, músculos o vasos sanguíneos. Aquí te está hablando ya de estos tipos: leucemias, cáncer en la sangre. No suele formar tumores sólidos, sino que inunda la sangre y la médula ósea de glóbulos blancos anormales. Linfomas o mielomas. Afectan al sistema inmunitario, ganglios linfáticos, células que combaten infecciones. Cáncer del sistema nervioso central, que se desarrolla en el cerebro o la médula espinal. Entonces, aquí ya tenemos tipos de cánceres para luego hacer el zoom. Los 4 más diagnosticados a nivel mundial. Aunque hay muchísimos, los que más preocupan son el cáncer de mama, el más común en mujeres a nivel global, cáncer de pulmón, como viste en tus cifras, es uno de los más letales debido a su relación tabaquismo y contaminación. Ya tenemos una causa, ¿sí? De hecho, ya menciona la que acabamos de hablar. Dice tabaco y contaminación. Tenemos una relación entre el cáncer y, digamos, la toxicidad. ¿Vale? Cáncer colorectal, muy relacionado con la dieta. Bien, ya tenemos otra cosa que podemos modificar. Cáncer de próstata, más frecuente en hombres, aunque suele ser un crecimiento muy lento. Dato importante, muchos cánceres hoy en día tienen tasas muy altas y se detecta a tiempo. Por eso los datos de defunciones son tan importantes. Nos dicen dónde estamos perdiendo la batalla. ¿Vale? De momento ya tenemos en un segundo un montón de información
de la cual lo que más nos interesa es que está bajo nuestro control. Vale, como no lo ha dicho directamente, aunque ya lo pregunta, ¿te gustaría profundizar en factores de riesgo? ¿Alguno en específico? ¿Y cómo se está tratando? Pues esto es interesante. Vamos a decirle, sí, me interesa saber los factores de riesgo, cómo se han tratado Ujú. actualmente, y las causas y cuáles son modificables y cuáles podemos, o sea, en cuáles tenemos control, en cuáles tenemos control, como la dieta o la, y voy a usar esa palabra a propósito, contaminación. Y ha dicho que uno de los más comunes es el de piel, luego preguntaremos por estadísticas. Y esto es importante lo que acaba de decir, separar la mala suerte. Ah, esto te ha tocado. Ya nos está informando la inteligencia artificial de que no es suerte, sino que hay una razón, y aquí Una habla de causa. 4 de cada 10 casos de cáncer se podían prevenir actuando sobre factores modificables. Esto es muy interesante. ¿Qué factores son modificables? El desglose de lo que puedes controlar. ¿Qué podemos modificar? Tu control directo. Factores de riesgo, genética, edad y los que te vienen dados y los que eliges cada día, como la dieta y el peso. Gran foco. Hoy sabemos que la obesidad no solo es un problema estético, sino que genera inflamación crónica que daña el ADN. Toma tomate. Ya tenemos otro dato súper importante, donde se relaciona la inflamación crónica, podemos decir de bajo grado, que daña el ADN. Y antes hemos visto que dañar el ADN es uno de los mecanismos de acción y que la inflamación daña el ADN. Con lo cual ya tenemos dieta antiinflamatoria en un momento. ¿Qué suma los riesgos? Consumo elevado de carnes procesadas, embutidos, carnes rojas, más de medio kilo a la semana, alimentos ultraprocesados con alto índice glucémico, azúcares. Ya tenemos una relación entre el azúcar y el cáncer, lo que protege una dieta alta en fibras, legumbres, cereales integrales, consumo diario de frutas, verduras. La fibra ayuda a limpiar el colon, reduciendo el tiempo de estas toxinas que tienen en contacto con las células. Contaminación y entorno es un factor más difícil de controlar individualmente, pero hay matices. Contaminación del aire, donde vives, te dice, importante. Se, re- Se vincula no solo a cáncer de pulmón, sino también a riesgo de cáncer de mama. Radón, un gas natural que emana del suelo en ciertas zonas graníticas y se acumula en sótanos. Es la segunda causa de cáncer de pulmón en no fumadores. Por lo tanto, ventilar bien los niveles bajos de casa es una medida de control. Esto yo no lo conocía y seguro que no conozco un montón de cosas que vamos a ir descubriendo. De eso se trata este grupo de exploradores, de aprender cosas nuevas que van saliendo. La ciencia va evolucionando a una velocidad vertiginosa y cada vez tenemos más control sobre nuestra salud. Habla de sustancias y estilo de vida como el tabaco, que sigue siendo responsable de casi el 30% de las muertes por cáncer. No especifica que sea de pulmón. Eso lo vamos a preguntar. Incluye vapeadores, aunque se vendan como limpios, contienen sustancias que irritan y dañan las células. Vale, vamos a preguntar. Esta estadística del 30% es solo para cáncer de pulmón y todavía no le damos. Continuamos. Alcohol. No hay dosis segura para el cáncer. Incluso el consumo moderado aumenta el riesgo en mama, esófago e hígado. Sedentarismo. Movimiento. Moverse ayuda a regular hormonas como insulina y estrógeno. En niveles altos alimentan ciertos tumores. Por lo tanto, tener la insulina muy elevada o tener hiperestrogenismo puede alimentar, por ejemplo, el estrógeno, cáncer de mama. Y la insulina puede afectar, por ejemplo, a cáncer de piel. Ahora lo veremos. De hecho, voy a preguntárselo, porque esta información es algo que no hemos dicho hasta ahora. ¿Cómo la insulina elevada puede afectar al cáncer y qué tipo de cáncer? Explica al menos el mecanismo
para el cáncer de piel. Y di las estadísticas de los cáncer más comunes. ¿Cómo se está tratando el cáncer a día de hoy? Ha pasado de la ametralladora, quimioterapia que mata todo lo que crece rápido, al francotirador, inmunoterapia. En lugar de atacar al cáncer directamente, ese tratamiento le quita la venda a tus defensas, linfocitos T, para que ellos mismos reconozcan y destruyan las células tumorales. Es la gran revolución en melanomas y cáncer de pulmón. Melanomas, recordad, cáncer de piel, y vamos a utilizar esta información. Háblame más sobre esto. Terapia dirigida, anticuerpos conjugados, con un misil guiado, que lleva una carga de quimioterapia, solo a la célula cancerosa, pegarse a ello, suelta el fármaco y reduce los efectos secundarios. Interesante, yo no conocía la terapia dirigida con anticuerpos conjugados. Células CART. Se extraen tus propias células de defensa, se entrenan en un laboratorio para que sean expertas en cazar tu tipo de cáncer específico y se inyectan de nuevo. Vacunas terapéuticas no son para prevenir, sino para personas que ya tienen cáncer y ayudan a que el tumor no vuelva a aparecer después de la cirugía. Se espera que muchas de estas vacunas se consigan a finales de este año y 2027. También una novedad que no conocía. Vacunas para el cáncer. Control. Muy interesante esta tabla que nos han puesto. La genética, no. Tabaco, sí. La dieta también. La contaminación en nuestra casa, ventilar interiores y evitar zonas de mucho tráfico, con lo cual ya nos está dando otra pista de que no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en un ambiente con menos tóxicos como es vivir más en la naturaleza, en el campo, en un pueblo. Se ha descubierto que la microbiota, las bacterias de tu intestino, influye en qué también te funcionará la inmunoterapia. Muy, muy, muy relevante esta información. Háblame más sobre esto. Cuidar lo que comes no solo previene el cáncer, sino que prepara a tu cuerpo para usar mejor si llegas a enfermar. Y como no sé nada, explícame cómo esto es posible. ¿Te interesa saber qué pruebas de detección temprana, etcétera? Vamos a darle con esta información que ya tenemos. No hemos tardado nada y ya tenemos mucha información. La cifra del 30% es impactante porque no se refiere solo al pulmón, es un dato que refleja el poder del tabaco sobre todo el organismo. Ya nos ha quitado las dudas. Tenemos la respuesta detallada a todo esto. El 30% de muertes por cáncer atribuidas al tabaco es global. El tabaco no solo daña donde toca, boca, garganta y pulmón, sino que sus toxinas viajan por la sangre afectando a casi cualquier órgano. Una relación directa, responsable de hasta el 90% de las muertes por cáncer de pulmón y Estamos oyendo a causa esto. una parte significativa de los cánceres de vejiga. Las toxinas se filtran por la orina, riñón, páncreas, estómago, esófago y leucemia mieloide. Insulina y cáncer, el mecanismo de crecimiento ciego. La insulina es una hormona anabólica. Su trabajo es decirles a las células creced y alimentaos. Y cuando tenemos niveles de insulina constantemente altos, hiperinsulinemia, el cuerpo entra en un estado de procrecimiento peligroso. Muy interesante esta relación que tenemos entre el azúcar, insulina alta, constante y cáncer. En el cáncer de piel, aunque el sol es el factor principal, la insulina actúa como un fertilizante. El mecanismo es que la insulina alta aumenta la disponibilidad de una proteína llamada IGF-1, factor de crecimiento insulínico tipo 1, y en la piel las células que son queranocitos o melanocitos tienen receptores para este IGF-1. Cuando la insulina está alta, estos receptores se activan en exceso enviando señales constantes para que las células se dividan rápidamente. Si una célula ya tiene daño por el sol, esa señal de divídete impide que la célula se detenga a reparar su ADN, facilitando que el error se convierta en un tumor.
Estadísticas de 2026, revolución terapéutica. En España se estima que este año se superen los 300.000 nuevos diagnósticos. Y los más comunes son el colon, cáncer de colon y recto, que es el más frecuente. Por lo tanto, podemos investigar más sobre este, que es el más frecuente. Cáncer de mama, principal en mujeres, cáncer de pulmón, el que más sube en mujeres por el hábito del tabaco histórico, y próstata, que es el principal en hombres. Por lo que hablamos de una... ¿Por qué hablamos de revolución en el melanoma y el pulmón? Antes, un melanoma metastásico, cáncer de pulmón avanzado, tenían un pronóstico de meses y hoy, gracias a la inmunoterapia, antes era impensable que hubiera supervivientes de el largo plazo. Y aquí tenemos un poco de más información específica. La microbiota de la que hemos hablado antes es difícil de creer, pero el éxito de un tratamiento oncológico puede depender de lo que cenen tus bacterias. ¿Cómo es posible? El 70-80% de tus células inmunitarias viven en el intestino, interactuando constantemente con la microbiota. Como un entrenamiento militar, ciertas células buenas, como Akkermansia o bifidobacterias, entrenan a los linfocitos T. Si la microbiota está sana, tus células de defensa están en alerta máxima y son más agresivas contra el tumor. Hay una sinergia con la inmunoterapia. Se ha demostrado que los pacientes con una microbiota diversa responden mucho mejor a la inmunoterapia. Y si la microbiota es pobre, por mala dieta o exceso de antibióticos, el sistema inmune está dormido, distraído y la inmunoterapia no tiene un ejército frente al que activar. O sea, que de nuevo nos están hablando sobre cuida tu intestino, hasta el 80% de las células inmunitarias viven en él. Las bacterias como Akkermansia y bifidobacterias, que los de sabia salud ya sabéis que la Akkermansia es una productora de moco, así que te protege la capa, la barrera, los límites de tu cuerpo con el exterior. Y las bifidobacterias tienen muchísimas funciones de salud. Son importantísimas, por ejemplo, para ir bien al baño de manera regular. Tener una cantidad muy pequeña de bifidobacterias está relacionada directamente con estreñimiento. Y ese estreñimiento puede mejorar cuando aumentamos las bifidobacterias. Así que, de nuevo, otra vez la comida, alimentar la microbiota y el sistema inmunitario. Muy, muy, muy importante. Por lo tanto, ya lo dicen aquí, cuida lo que comes, come prebióticos para alimentar esas bacterias específicas, para que produzcan ácidos grasos de cadena corta como el butirato, porque esos ácidos viajan y ayudan a las células del sistema inmunológico para que tengas más energía para luchar si hay ese tipo de situaciones. ¿Qué os ha parecido? En un momento hemos conseguido un montón de información. Ahora os tocaría a vosotros hacer alguna pregunta sobre este tema en específico o otro. Imaginad que no tenemos ni idea y acabamos de encontrar esta información y ahora vamos a ponernos en la piel de alguien que tiene ese problema. Por ejemplo, si tuviera una enfermedad como cáncer de piel, ¿qué podría hacer que esté en mi mano de manera específica? Y a ver qué nos dice. Estamos preguntando directamente qué está en nuestra mano. Por ejemplo, carcinoma. Si no sabemos lo que es, lo normal es que nos vayamos directamente a, por ejemplo, Google o podemos pedirle imágenes directamente a la inteligencia artificial. Pero en este momento vamos a usar esas palabras. Carcinoma. Vamos al Google, ponemos carcinoma. El tipo más frecuente de cáncer, originado de las células epiteliales que cubren superficies internas y externas del cuerpo, piel, órganos, mucosas. Tumores malignos que se pueden diseminarse metástasis, siendo los más comunes el carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma. Vale, vamos a irnos a imágenes y tenemos aquí ejemplos de estos carcinomas. Tenemos aquí la piel, carcinomas, tipos de tratamientos, y aquí se ve cómo va avanzando. Hay un melanoma que este es más profundo.
Hay tipos nodulares, pigmentados, y este es el aspecto que puede tener un carcinoma, con sus diferentes colores, etcétera, para que nos hagamos una idea de lo que puede pasar y en la zona. Evidentemente, esto lo tendría que diagnosticar un experto, un especialista, un dermatólogo, un oncólogo, pero más o menos nos hacemos una idea de a qué se puede parecer. Entonces cogemos esta imagen mental, conoce los tipos de cáncer de piel. Aquí hay, por ejemplo, una página que nos lleva a Instagram y tenemos tres fotos: el carcinoma espinocelular, el melanoma y el vasocelular, que tiene más que ver con el sistema sanguíneo. Vasocelular, más común, crecimiento lento, rara vez se extiende, bulto brillante o mancha escamosa. El del medio, el segundo más frecuente, crecimiento más rápido, se puede extender si no se trata. Aspecto de costra que no sana o bulto rojo firme. El melanoma, el más peligroso, aparece en cualquier parte, como un lunar irregular y, para recordarlo, asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro grande y evolución. Y aquí te hablan de previene con cuídate del sol y haz chequeos regulares de un centro de oncología para verificar un poco la fuente. Pues parece ser que estos son expertos en diferentes tipos de cáncer y han hecho un post con esta información para identificar el tipo de cáncer de piel. ¿Sí? Tenemos más o menos una información que no tiene que ser todo verídico, pero de no saber nada ya tenemos mucha información. Vale, ya tenemos una idea de qué es un carcinoma, cómo lo podemos identificar, y el melanoma también lo hemos visto. Y es normal que si ves algo así, pues sientes que pierdes el control. La medicina moderna se enfatiza en que el paciente no es un sujeto pasivo, muy interesante que lo pongan aquí, y que tienes acciones específicas que están en tu mano para inclinar la balanza a tu favor, divididas en biología interna y hábitos externos. Muy bien. Controlar la inflamación metabólica. Fabuloso. Como mencionamos antes, la insulina alta actúa como fertilizante para células tumorales. Muy bien. Acción específica: reducir dramáticamente azúcares refinados, harinas blancas y mantener la insulina baja, porque así reduces la disponibilidad de IGF-1, quitándole el combustible al crecimiento del cáncer de piel. Toma ya, ya tenemos dos herramientas. Alimentación, quitar azúcares, harinas para reducir la insulina. Priorizar la fibra, que no solamente para ir al baño, sino para alimentar las bacterias que producen butirato, un compuesto que tiene efectos antiinflamatorios en la piel y también por dentro del cuerpo. Optimizar la microbiota para inmunoterapia. Por lo tanto, hay que ayudar a tener una microbiota sana, evitar antibióticos innecesarios, porque un solo ciclo puede barrer bacterias que entrenan las defensas, y tomar probióticos específicos, alimentos fermentados como el kéfir, chucrut, el kimchi, para ayudar a tener una microbiota mucho más diversificada, porque esta predice una mejor respuesta a los fármacos específicos. El sol. El sol tiene radiación ultravioleta que daña la piel, pero la vitamina D es un potente regulador del sistema inmunitario. No te expongas directamente en las zonas afectadas si tienes esas manchas, pero puedes monitorear niveles de vitamina D en sangre con el médico para ver si están bajos, ya que la suplementación es clave para que los linfocitos T tengan fuerza para atacar el tumor. Están hablando de que es importante tener unos buenos niveles de vitamina D, como mínimo no estar en deficiencia. Y aquí añaden otro tema muy interesante, y es el dormir. El sistema inmunitario sigue ritmos circadianos. La reparación del ADN ocurre principalmente durante el sueño profundo. Por lo tanto, dormir de 7 a 8 horas en oscuridad total, la melatonina que produces no solo ayuda a dormir, sino que es un antioxidante, uno de los más potentes que existen, y ayuda a frenar la proliferación celular que es descontrolada en la piel. Y si el daño ya está hecho, evita dañarlo más. Es vital para que las células sanas no muten.
Por lo tanto, importante pues proteger la piel y aquí tenemos el plan de acción, nutrición, sobre todo bajar carga de glucemia, revisar vitamina D, horario de sueño riguroso para maximizar la reparación de la ADN nocturna y para la microbiota los fermentados. Bueno, con eso tenemos ya mucha información. Vamos a darle una vuelta más para este plan de acción para que sea todavía más específico y ahora sí que vamos a tirar un poco de otros conocimientos, porque aquí lo que haríamos es buscar información más rigurosa, es decir, búscame con esa información artículos científicos que demuestren todo esto que estás diciendo. Quiero las fuentes directamente y los enlaces a los artículos originales, donde se explica lo de la insulina en relación al cáncer, el descanso. Dime cuál sería el horario ideal o una rutina de sueño anticáncer. Y también cómo subir mis niveles de vitamina D y cómo cuidar mi microbiota. ¿Sí? Podemos tener más variables. Vamos a preguntarle. ¿Hay alguna variable más que tenga que tener en cuenta? Porque hay una que ha dicho, pero no está en la tabla, que es el tema de los contaminantes. Y vamos a darle. ¿Sí? Esta pregunta es un poco más elaborada, pero nos va a dar información más fiable. Para respaldar lo que hemos hablado, he seleccionado estudios clave que conectan el estilo de vida con la biología del cáncer. En ciencia se llama oncología integrativa. Muy, muy interesante. Aquí tienes la evidencia y las pautas concretas. La insulina y el IGF-1, combustible del tumor, relación con la hiperinsulinemia y cáncer mediada por el eje insulin-IGF-1. La insulina no solo ayuda a que el azúcar entre en las células, sino que es una señal de división celular. Estudio clave. Insulin-like growth factors and cancer, pathological and therapeutic implications en Nature, Reviews of Cancer. Lo que demuestra es que los niveles altos de insulina activan receptores que inhiben la apoptosis, muerte celular programada, permitiendo que las células cancerosas sobrevivan y se multipliquen. Y yo quiero ver la fuente directa. Así que haciendo clic en este botón, de repente tenemos el artículo y lo podemos leer de manera directa, publicado en 2004. Aquí está el artículo, la asociación. Vamos a entrar un poco más en profundidad. Aquí la única dificultad que tendríamos es la lectura en inglés. Ah, y que el artículo es de pago. Así que aquí tenemos una pequeña barrera. Podemos hablar de cómo superar estas barreras, por ejemplo, preguntando a los autores directamente, pero mm, mm, sabemos que está citado 400 veces y que es un artículo como mínimo importante. Aquí tenemos el resumen en el abstract, pero sería interesante que pudiéramos profundizar más en este artículo para que la fuente fuera más fiable. De momento, vamos a dejarlo aquí abierto. Vamos a continuar. El sueño y la reparación. Aquí hay una pregunta, ¿nos fiamos o no nos fiamos? Y si tiene sentido o no tiene sentido. Si no tenemos ni idea, tenemos que dejarlo en, bueno, ya veremos y buscar más información que lo corrobore. Seguramente encontraremos muchos más estudios. El sueño y la reparación del ADN. La melatonina producida durante el sueño no solo es para dormir, es un supresor de tumores. Estudio clave. Disrupción circadiana y riesgo de cáncer, publicado en The Lancet. Para los que no lo sabéis, The Lancet es una de las revistas más importantes. The Lancet Oncology. Rutina de sueño anticáncer, oscuridad total. La luz inhibe la melatonina. Usa cortinas blackout. Ventana de oro. El pico de reparación celular ocurre entre las 10
Y las 2 de la mañana, acostarse a las 10:30 es ideal. Bloqueo de luz azul. Evita pantallas 2 horas antes de dormir porque la luz azul engaña al cerebro haciéndole creer que es de día y frena la reparación de ADN. Así que ya tenemos una relación directa. No dormir a las horas adecuadas que espera nuestra biología frena los mecanismos de acción de reparación de ADN, sabiendo que el cáncer es provocado por un daño en el ADN. Ya tenemos una causa y una consecuencia directa. Así que hay que darle más importancia aún al tema del sueño, independientemente de el otro factor que es la insulina, que tiene que ver con el azúcar en sangre. Así que tenemos el azúcar, tenemos el sueño y las horas a las que tendríamos que dormir para evitarlo, para prevenir el cáncer y la vitamina D como un interruptor inmunitario. Así que quédate con sin ella el sistema inmune está dormido. Aquí tenemos un estudio, vitamina D y cáncer, revisión en The New England Journal of Medicine, también una revista muy potente. ¿Y cómo subirlo? 15 minutos de sol en brazos y piernas, sin quemarte, en horas de baja radiación, pero que te dé al menos el sol 15 minutos al día. Y en pacientes oncológicos se suele buscar niveles de 40 a 60 de vitamina D. Y es importante evidenciar que 40-60 no es una deficiencia, sino que es un rango funcional mínimo para tener cierta protección. Así que no vale con solo 30. Y aquí habla de pacientes oncológicos, pero si hablamos de factores de protección, profundizaremos más en artículos, porque quiero que se vea directamente de la fuente y no que yo aporte ninguna información, sino que esto lo hagamos en grupo y buscando las fuentes directas. Y la microbiota y la inmunoterapia, campo de vanguardia, respuesta a fármacos, depende de las bacterias. Por lo tanto, cuida tu microbiota, no solamente el azúcar en sangre, para que el metabolismo te ayude a responder mejor contra esos procesos. Y para cuidarla hay que comer más, y aquí es muy específico, alcachofas, cebolla, legumbres frías para almidón resistente, polifenoles, té verde, frutos rojos. Así que yo de aquí extraería pues mínimo los frutos rojos y fibra fermentable, que hay muchas más que estas. Podemos profundizar en el estudio. Y dice, ¿variable que más tener en cuenta? Sí, una crucial que a veces es el estrés crónico, cortisol. Qué bien que hemos hecho esta pregunta, porque si no, este factor no estaría aquí presente. Y aquí explica, el cortisol alto, de forma persistente, suprime el sistema inmunitario que prioriza la supervivencia inmediata, huir sobre reparación a largo plazo, que es lo de matar células cancerosas. Eleva la glucosa, así que tenemos otro motivo para tener cuidado con el azúcar en sangre, porque el cortisol aumenta la glucosa y al liberar azúcar en sangre, tú puedes no comer azúcar, pero estás muy estresado, sigues con azúcar alto en sangre, que a su vez eleva la insulina, volviendo al punto uno. Así que con esta información voy a dejar de compartir. Tenemos un viaje, una exploración superficial pero que en muy poco tiempo hemos aprendido, para mí, un montón sobre un tema que aparentemente un adolescente de 13, 14 años sin conocimientos previos y sin todavía leer artículos científicos en inglés en profundidad, que eso lo podemos ver más adelante, ya tenemos una receta. Ya hemos hablado de cáncer, azúcar en sangre, hemos visto cómo se expresa el cáncer en la piel, hemos visto la influencia que tiene el sueño, hemos visto la influencia que tiene la alimentación y la microbiota, y no sigo. Significa que por lo menos tenemos 3 variables que están bajo nuestro control. Así que lo primero que hemos visto, y ahora me remonto al documento que hemos ido construyendo, que decía, el cáncer es la enfermedad que da más miedo porque da una pérdida de control sobre el propio cuerpo, incertidumbre, sí, ese caos celular.
y vemos que ese caos, que al final es por un error en el ADN, que se divide sin control, eh, que está muy diagnosticado y hemos visto las estadísticas, lo importante es que 4 de cada 10 se pueden prevenir actuando sobre factores modificables. ¿En qué tengo control directo? Y hemos hablado de la dieta, del peso, de la inflamación crónica y de este conjunto de herramientas que todo el mundo puede accionar. Entonces, lo importante es que veáis que en muy poco tiempo, cualquier cosa que no sepáis, podéis buscarla en libros, podéis buscarla en internet, como hemos hecho ahora, y que detrás de esto, para una recomendación oficial, debería haber pues un oncólogo, si hablamos de cáncer, pero que es fácil que vayamos en menos de media hora, una hora, con un documento, con la búsqueda de artículos científicos, y aunque no nos los hayamos leído, podemos decir, mira, hay un artículo muy interesante que vale más de 20 euros, que dice cosas interesantes, todavía no lo he leído, pero ahí lo tengo como una referencia. Puedo seguir buscando, pero ya tengo una hoja, ya tengo un papel con cosas que puedo empezar a accionar ahora mismo. Y esto es lo más poderoso de esta era de la información, donde a un clic podemos empezar a buscar, explorar, investigar y luego el experto hará un proceso de filtraje y esto es lo que muchas veces nos vamos a encontrar personas que ya están hiperformadas, que ya han investigado, que ya saben. A veces, pues, falta más conocimiento, hay esa incertidumbre. Y os invito a que pongáis vuestras exploraciones, lo que habéis encontrado sobre un tema específico, y que esto sirva como un espacio donde poder empezar a ampliar esos documentos. De esto puedo extraer una serie de datos y os puedo crear un documento para que tengamos como referencia para ir ampliando e ir haciendo este documento lo más excelso que sea posible, lo más completo, con citas bibliográficas, con referencias contrastadas. Y con esto podemos, con cada tema que escojáis, empezar a tener mucha más luz en todo este proceso. Espero que os haya gustado, que os sirva y si tenéis cualquier duda lo podéis poner en el grupo, podéis enviar un mensaje privado y nos vemos en la próxima incursión. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que nos veamos en la próxima. Un fuerte abrazo. Esto es Sabia Salud, exploradores e investigadores. Nos vemos.